¿De dónde salió eso de el tiempo? ¿Quién lo inventó? No el reloj, no el calendario. El tiempo como lo usamos todos los días. Reuniones a las 3, despertador a las 7, cumpleaños el 12, fin de mes, año nuevo. Porque aunque hoy vivimos rodeados de horarios y fechas, hubo una época en que nada de eso existía. Las personas se guiaban por el sol, por la luna, por las estaciones. Sabían que era de día porque estaba claro y que había que dormir porque se hacía de noche. Tan simple como eso. Pero en algún momento alguien dijo: ¿y si pudiéramos ponerle orden a esto? ¿Y si dividiéramos el día, anotáramos las fechas y supiéramos exactamente cuándo pasa cada cosa? Y así empezó todo. Hoy te queremos contar cómo pasamos de mirar la luna a vivir pendientes del reloj. ¿Y quién fue el primero en intentar ponerle estructura al tiempo? Antes de que existieran los relojes, ¿cómo sabían las personas cuándo era hora de hacer algo? No tenían despertador, ni calendario, ni una agenda con reuniones, pero igual lograban organizarse. ¿Cómo? Miraban el cielo. Cuando el sol estaba alto, sabían que era mediodía. Cuando la sombra era larga, el día se estaba acabando. Y si la luna brillaba mucho, probablemente era buen momento para ciertos rituales o celebraciones. Los egipcios, por ejemplo, se guiaban por una estrella llamada Sirio. Cuando aparecía en el cielo, era la señal de que el Nilo iba a crecer, y eso les decía que tenían que preparar los campos. Los babilonios también observaban el cielo, pero ponían toda su atención en la luna. Anotaban cuándo cambiaba de forma y usaban eso para crear un calendario que les ayudaba a predecir el clima, las cosechas e incluso las fiestas. Y los mayas fueron aún más lejos. Diseñaron un calendario tan preciso que muchos se sorprendieron siglos después al estudiarlo. Para ellos, el tiempo no era solo algo útil, era algo que tenía significado, que estaba conectado con los dioses y con la naturaleza. Así vivieron durante mucho tiempo, con el tiempo como algo que se observaba, no que se medía al detalle. Hasta que, claro, alguien decidió que eso ya no bastaba. Y ahí es cuando empieza la historia de los calendarios. Entonces, después de tantos siglos mirando el cielo, las personas empezaron a notar que todo seguía ciertos patrones, que la luna volvía a estar llena cada cierto tiempo, que las estaciones cambiaban de forma cíclica, que había momentos del año en que llovía más y otros en que no crecía nada. Y claro, eso empezó a registrarse, primero con marcas en huesos, en piedra o en madera, después con símbolos y dibujos más complejos. Así nacieron los primeros calendarios. No eran exactos ni iguales entre culturas, pero ya mostraban una idea clara. Había que anticiparse al tiempo, no solo observarlo. Los egipcios fueron pioneros en esto. Se dieron cuenta de que cada vez que la estrella Sirio aparecía en el cielo, el Nilo se desbordaba, y que entre una crecida y otra pasaban, casi siempre, 365 días. Con esa observación, crearon uno de los primeros calendarios solares, un sistema que les permitió organizar todo, desde la agricultura hasta las ceremonias religiosas. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que eso fue hace más de 4000 años. Mucho después, en Roma, Julio César se dio cuenta de que el calendario que usaban ya no servía. Estaba tan desfasado que las estaciones no coincidían con sus fechas. Así que encargó una reforma total. Nació el calendario juliano, más organizado, con meses parecidos a los nuestros y una idea bastante lógica del paso del año. Pero aún así, el sistema no era perfecto. Cada tanto se acumulaban errores, y diferentes regiones seguían usando calendarios distintos según sus creencias o necesidades. El resultado: confusión. Un año nuevo en un lugar podía no coincidir con el de al lado, y eso, con el mundo cada vez más conectado, se volvía un problema. La solución, tarde o temprano, tenía que llegar, y no iba a venir del cielo, sino de un nuevo invento que buscaba algo que nadie había logrado hasta ese momento: medir el tiempo con precisión. Hasta ahora, el tiempo era algo que se observaba: el sol, las estrellas, la luna. Pero a medida que las sociedades se volvieron más complejas, mirar al cielo ya no bastaba. Había que saber la hora, no más o menos, sino exacta. Y ahí empezaron los primeros inventos para medir el tiempo. El reloj de sol fue uno de los más antiguos. Básicamente, una vara clavada en el suelo que proyectaba una sombra distinta según la hora del día. Era útil, pero tenía un pequeño problema. Solo funcionaba cuando había sol. Si el día estaba nublado, o si era de noche, no servía de mucho. Con el paso del tiempo, se empezaron a usar otros métodos: relojes de agua, de arena.
hasta que en los monasterios medievales apareció algo nuevo, el reloj mecánico. ¿Quién lo inventó? No se sabe con certeza, pero sí sabemos por qué lo necesitaban. Los monjes tenían horarios de oración muy estrictos y necesitaban una forma de saber exactamente cuándo rezar. Así nació el primer sistema que marcaba horas fijas sin depender del clima ni de la intuición. De los monasterios, los relojes pasaron a las plazas. Las ciudades empezaron a tener torres con campanas que sonaban cada cierta cantidad de horas. Eso ayudaba a organizar el comercio, los turnos de trabajo e incluso los castigos. Y así nació una idea que nos sigue hasta hoy, la hora exacta. Ya no bastaba con decir cuando empiece a oscurecer. Ahora había que estar a las 9 en punto, a las 3, a las 6. Pero había un problema. Cada ciudad tenía su propia hora. Lo que era mediodía en un lugar podía ser media hora más en el siguiente. Y cuando llegaron los trenes, eso ya no se podía permitir. Hasta el siglo XIX, cada ciudad tenía su propia hora. Y eso no era un gran problema, hasta que empezaron a circular los trenes. Imagina esto. Estás en una ciudad donde son las 10:15. Subes al tren, avanzas unas horas y llegas a otra ciudad donde también son las 10:15. Pero no por coincidencia, sino porque ahí simplemente usan otra hora. Los horarios no coincidían. Los trenes salían tarde, la gente perdía conexiones y el caos era total. La única forma de ordenar esto era que todos se pusieran de acuerdo. Así que en 1884 se organizó una conferencia internacional en Washington para definir algo que hoy usamos todos los días, los usos horarios. La Tierra se dividió en 24 zonas, cada una con una hora distinta, separadas por 15 grados de longitud. Y para tener una referencia común, se eligió un punto cero. ¿Dónde? En un pequeño barrio de Londres, Greenwich. Desde entonces, el mundo empezó a organizarse en torno al tiempo universal. Todo se medía respecto a Greenwich. Así nació el famoso GMT, Greenwich Mean Time. Esto permitió que los trenes, los telégrafos y más adelante, los aviones, los computadores y hasta los satélites hablaran el mismo idioma, el del reloj global. El tiempo dejó de ser algo local. Ya no se decidía en la torre del pueblo, ni con una sombra en el suelo. Ahora era global, técnico, preciso y, en cierta forma, político. Porque sí, a partir de aquí, saber la hora ya no era solo una necesidad. Era también una forma de ejercer control. Hoy vivimos mirando el reloj. Calculamos cuánto falta para que empiece una reunión, cuánto duró el almuerzo o a qué hora tenemos que acostarnos para dormir al menos 6 horas. Pero si lo piensas bien, todo eso lo inventamos nosotros. El tiempo, tal como lo usamos, no es algo natural. No aparece en el aire, ni está escrito en las estrellas. Es una idea que fuimos construyendo para poder organizarnos. Y de a poco, esa idea se volvió una rutina que a veces nos ayuda y a veces nos agobia. Pasamos de seguir los ciclos del sol a correr detrás de los minutos. Todo empezó con una sombra en el suelo y terminó con una notificación en el teléfono. ¿Quién inventó el tiempo? Una civilización que ya no existe. Pero la necesidad sigue siendo la misma. Ponerle orden al caos. Si te gustan estos relatos que te hacen ver la historia con otros ojos, te invitamos a suscribirte. Hay mucho más por descubrir y lo vamos a seguir explorando juntos. Esto fue Historia en Apuros.